Un hombre con el encanto y la fama de Yves Montand podría haber acumulado fácilmente corazones rotos, pero nunca lo hizo. En su vida solo hubo 4 grandes amores, y cada uno de ellos podría inspirar un libro entero. Sin embargo, el destino le jugó una cruel broma. La sociedad cuestionó oficialmente su decencia hacia una mujer. La tumba de Montand fue abierta, sus restos exhumados y examinados para determinar si era el padre de un niño. Se convirtió en el escándalo parisino más sensacional de los últimos 10 años. La iniciadora fue una tal Madame Drossard. Los periódicos comenzaron ávidamente a lavar la ropa sucia del cantante en público. Una examante lo denunció abiertamente, mientras que una joven que afirmaba ser Mademoiselle Montand contaba a los reporteros cómo había sufrido sin padre. 2 años antes de la muerte de Montand, Madame Drossard lo llevó a juicio. Contó al jurado que en 1974 se conocieron en un set de filmación y surgió un tierno afecto entre ellos. Afirmó que Montand la abandonó apenas supo que había nacido el bebé. Quienes asistieron a la famosa audiencia en el Palacio de Justicia también supieron que el seductor estaba dispuesto a regresar con la mujer que supuestamente dejó, pero se negó a saber nada sobre el niño. Como el tribunal no pudo confirmar ni negar la paternidad de Montand, dictaminó que se realizara una prueba de identificación genética. El cantante no se opuso, pero en 1991 falleció. 1930, Marsella, en un barrio poéticamente apodado Barro, en el patio de una escuela municipal, un grupo de niñas se burla de un pequeño inmigrante italiano, Ivo Livi, mejor conocido por su apodo Boca Grande. Nariz larga, ay ay ay, orejas caídas, ay ay ay. Nariz larga, ay ay ay, orejas caídas, ay ay ay. Tiene una nariz enorme, una boca que podría caber media naranja y una mirada perpetuamente hambrienta. El pobre niño se siente completamente miserable. La familia no ha comido más que papas durante toda una semana. Y esa mañana él, su hermano mayor y su hermana compartieron un solo huevo duro, cuidadosamente cortado con una cuchilla de afeitar. Ivo tiene hambre, Ivo se avergüenza de su ropa gastada y no espera nada bueno del futuro. Conozcamos al futuro Yves Montand, el famoso cantante y reconocido actor de cine, primero gran amigo y luego uno de los críticos más severos de la Unión Soviética. Crecerá, aprenderá el oficio de peluquero. Luego trabajará en los muelles, cantará en un pequeño teatro callejero y, durante la ocupación alemana, se mudará a París. Ya a principios de los años 50, se convertirá en uno de los artistas franceses más famosos. Comprará una hermosa casa de campo y olvidará la pobreza para siempre. Ivo Livi era tímido con las mujeres. Su pasión secreta era una bonita italiana llamada Bruna, que trabajaba como camarera en un bistró del puerto. Los trabajadores italianos iban allí solo por ella. Ella coqueteaba con todos a la vez, y Ivo hacía todo lo posible por ganarse su favor. Contaba chistes, hacía payasadas, ponía caras, llevaba flores, pero aún así no se atrevía a besarla. Ivo sufría de una inseguridad dolorosa. No tenía idea de que algún día las mujeres más deseadas del mundo, Simone Signoret y Marilyn Monroe, serían suyas. Ivo, monta. Ivo, ven a casa. Llamaba a su madre italiana desde la calle y la palabra monta, ven a casa, se convirtió en su nombre artístico. Montand era un hombre muy agradable. Siempre tenía muchos amigos, las mujeres lo amaban, pero nunca adquirió la reputación de un Casanova. Sus padres, que huyeron a Francia del régimen de Mussolini, lo criaron con estricta disciplina. Respetaba a la familia. Creía que la persona debía trabajar duro y, en memoria de su padre socialista, no podía soportar a políticos, capitalistas o clérigos. Yves Montand nunca maltrató a las mujeres. Detrás de él no había matrimonios rotos ni vidas arruinadas. Apreciaba a su esposa y cuidaba de sus novias, y las mujeres lo recompensaban por esto. Se convirtió en el primer francés cuyo cuerpo fue exhumado por orden judicial para determinar la paternidad. El primer gran amor de Montand nació inmediatamente después de la guerra. En 1945, huyendo del servicio de trabajo obligatorio, escapó de Marsella a París y comenzó a buscar trabajo. Llevaba en las manos una maleta vieja, en el bolsillo unos cuantos francos y un póster desteñido de Marsella. Cantante Yves Montand, el hombre dinamita. Esquivaba a la policía alemana. Divertía a los parisinos con su acento marsellés y apenas controlando el temblor de sus rodillas, tomaba el metro, que lo aterrorizaba. Ya fuera que le gustara o no, tenía que viajar constantemente por París. Audicionó en casi todos los cabarets, Beaulieu,
Folie Belleville, Bobino. Finalmente llegó el turno del Moulin Rouge, que se convirtió en un triunfo para el joven cantante. Y fue allí donde Montand conoció a Edith Piaf. Ella lo ayudaría a construir su carrera, enseñarle a hablar con los empresarios, y al mismo tiempo romperle el corazón para siempre. Edith Piaf tenía 7 años más que Montand. Era diminuta, ágil, de lengua afilada. Había pasado por fuego, agua y tuberías de cobre. En su juventud Piaf había sido una niña de la calle y más tarde se convirtió en estrella. Cambiaba de amantes como de guantes y el torpe chico de Marsella la entretenía sin cesar. Montand temía a la gran Edith como al fuego. Debía cantar con ella, pero estaba aterrorizado. Creía que un pequeño error la haría expulsarlo del Moulin Rouge. Ensayaba hasta casi desmayarse, decidido a perder su acento sureño, cantando con un cigarrillo encendido entre los dientes. Antes de una de sus actuaciones, Piaf le dijo: «Eres magnífico». Esa misma noche se convirtieron en amantes. No había futuro para ellos, eran demasiado diferentes. Piaf seguía siendo, en el fondo, la niña de la calle que no se preocupaba por la propiedad, el orden doméstico, las cuentas bancarias o la comodidad de los hombres. Y Montand, a pesar de su afición a la retórica comunista, era un verdadero burgués de corazón. Necesitaba un hogar, comodidad, prestigio, una mujer que lo cuidara. Su unión duró 2 años y Montand necesitó 1 año entero más para recuperarse tras su partida. Luego conoció a Simone Signoret, quien le dio todo lo que una mujer puede ofrecer a un hombre: un patio iluminado por el sol de una vieja casa. Una joven rubia rodeada de palomas sonríe como una madonna. Así fue como Montand vio por primera vez a Simone en 1949. Ella salía de un restaurante de campo, descalza, con maquillaje tan brillante que lo sorprendió. «Es un pecado poner tanto lápiz labial en unos labios así», pensó. Se conocieron rápidamente y al día siguiente Simone echó de la casa a su esposo, el director de cine Yves Allégret. Su hija, de 4 años, Catherine, aceptó fácilmente a Montand y los tres comenzaron a vivir juntos en un pequeño apartamento en la Place Dauphine. Su felicidad duró 11 años. No había pareja más tierna en todo París. La fama llegó a ambos, luego el dinero. Adquirieron una hermosa casa antigua en el departamento de Eure, una granja con 2 trabajadores leales, un potente Bentley y mucha ropa de moda. Sus caracteres y hábitos eran diferentes. Montand, criado con simplicidad, adoraba los chistes vulgares que hacían estremecerse a la impecable y estricta Simone. De hecho, era precisamente por eso que se los contaba. Montand disfrutaba provocando a su pareja, y esta travesura juguetona se convirtió en parte de su juego amoroso, día y noche. Estaban unidos por una pasión que no dejaba espacio para nadie más. Montand era alegre, enormemente enérgico, meticuloso, generoso y divertido. La reservada aristócrata Signoret le iba mejor que a nadie en el mundo, y su luna de miel se extendió durante años. Todo cambió durante su viaje a Estados Unidos para filmar Let Us Make Love, en la que Montand actuó junto a Marilyn Monroe. Para horror de Simone, el título de la película resultó ser profético. El esposo de Marilyn, el famoso dramaturgo Arthur Miller, era amigo de Montand. Para entonces, su matrimonio ya se estaba desmoronando. «Podías tocarlo, pero no estaba allí», diría Monroe tras su divorcio. Monroe era encantadora, desafiante y frágil, temperamental y confiada como una niña. Para Montand, acostumbrado a mujeres que tomaban todas las decisiones por él, esto funcionaba como un hechizo, y Monroe se deleitaba con su encanto sureño. Ambas familias vivían en la misma villa alquilada por el estudio en las afueras de Los Ángeles. Simone regresó a París y Miller se fue a Irlanda por negocios. Una noche, después de desearle buenas noches a Monroe y besarla en la mejilla, Montand sintió de repente que algo iba mal. «Su cabeza se volvió de repente», recordó Montand, «y mis labios tocaron los suyos. Un beso fantástico, increíblemente tierno. Me siento mareado». Balbuceo algo, me enderezo, abrumado por la culpa y preguntándome, ¿qué me está pasando? Pero no pido mucho tiempo. Arthur Miller inició el divorcio. Varios años después, al enterarse de la muerte de su exesposa, simplemente encogió los hombros. Marilyn Monroe, no conozco a esa persona. Simone actuó con más sabiduría. Sin decir una sola palabra a su esposo, se fue a París y esperó tranquilamente su regreso. Sus amigos quedaron asombrados por su compostura. Cerró la boca a los chismosos con «¿Y cuántos hombres conocen que permanecerían indiferentes en los brazos de Marilyn?» Solo quienes estaban cerca de ella sabían que ya se había convertido en otra mujer.
rota y desesperada. Montand corría entre las dos mujeres sin saber qué hacer y finalmente regresó a casa. No respondió las cartas de Monroe, se sumergió en el trabajo, se calmó gradualmente y luego, en 1962, se enteró del suicidio de Monroe. Para entonces, el matrimonio de Yves Montand se había derrumbado por completo. Simone no pudo perdonarlo. Su carácter comenzó a deteriorarse y empezó a beber. Su esposo trató de detenerla, pero nada ayudó. Sí, sé que me he vuelto insoportable. ¿Y qué? Mejor empujar más que frenar, ¿no es así?, decía. Agobiado por la atmósfera sombría en casa, Yves Montand comenzó a buscar distracciones en otros lugares. Así entró en escena Anna Drossard. Según ella, su romance con Montand duró 2 años. En 1975 dio a luz a una hija, Aurora, y fue entonces cuando el insensible Montand la habría abandonado. Esto le costaría caro. En 1998, Madame Drossard inició un sensacional juicio. Para entonces, Simone Signoret ya había fallecido. Murió en 1985. Poco después, Montand se casó con una de sus admiradoras, la encantadora joven Carola Miel. A los 67 años, se convirtió en padre por primera vez, cuidando con ternura de su hijo Valentin y arreglando amorosamente su hogar en Auteuil. Mientras tanto, Anna Drossard perdió caso tras caso, pero no se dio por vencida. Su hija Aurora tenía un parecido sorprendente con el joven Montand. Al final, él reconoció públicamente su relación con Anna Drossard, pero negó categóricamente la paternidad. Y la indignada mujer lo denunció por todos lados. Una persona decente no abandona a su propio hijo. En 1991, Montand murió. Poco antes de su fallecimiento, preparaba un nuevo espectáculo y llevó a su hijo de 2 años a Antibes a ver los barcos. La familia estaba de luto, los amigos lloraban, y entonces apareció la ya adulta Aurora Drossard. Durante 19 años, su madre le había inculcado la creencia de que era hija del gran cantante. Aurora pasaba horas examinando sus fotografías, que cubrían las paredes de su habitación, y veía repetidamente las películas en las que él actuaba. «Eres tan parecido a él», le decía su madre. Muchos notaban el parecido. Aurora se sentía halagada. La sensación de conexión sanguínea con el gran Montand daba sentido a toda su existencia. La joven creció. Pronto ya no le bastaba que solo ella y su madre creyeran que Montand era su padre. La felicidad se desvaneció, reemplazada por un obsesivo deseo de reclamar lo que creía suyo por derecho. La lucha por el apellido Montand y parte de su herencia se convirtió en la misión de su vida. Completamente dedicada a esta lucha, no terminó su educación y nunca se casó. La justicia francesa vaciló ante la persistencia de Mademoiselle Aurora. En 1994, basándose en el parecido físico y el testimonio de testigos, el tribunal la reconoció como hija de Montand. Esto no sorprendió, ya que Aurora contó con la asistencia del abogado Jacques Vergès, un astuto casuista, embaucador y defensor del terrorista internacional Carlos. Catherine Allegret, hija de Simone Signoret, y Carola Miel, viuda de Montand, apelaron la decisión del tribunal. Perdiendo la paciencia, los jurados ordenaron un examen genético, y la familia, cuyas vidas habían sido un infierno durante 10 años a causa de los Drossard, tuvo que cumplir. La prueba genética se realizó en el Instituto de Medicina Forense de París. El material se tomó de los dientes y huesos del cantante. Para entonces, el cuerpo de Montand ya estaba en descomposición. Familiares, funcionarios judiciales, cordones policiales. No fotografíen, señores. Llegó la orden. El ataúd fue retirado de la tumba y, entre sollozos de la viuda, trasladado a un minibús. Al día siguiente se realizó la prueba genética. Resultó que Aurora Drossard no tenía ninguna relación con Yves Montand. El destino no puede ser engañado. La madre y la hija Drossard habían hecho que la sociedad dudara de la decencia de Yves Montand y, por la inexorable ley del castigo, recibieron un golpe de regreso. Los demonios de la codicia las habían llevado a una trampa. Ahora es poco probable que la familia Drossard pueda demostrar sus buenas intenciones o recuperar un buen nombre. El verdadero padre de Aurora era, de hecho, un instructor de esquí que Anna Drossard había conocido durante unas vacaciones. Un amigo compartió esta información con los periodistas. Agregó que Anna había considerado seriamente un aborto durante su embarazo. La sensación que el público había esperado pacientemente durante tantos años no se produjo. El interés por Aurora Drossard se perdió. El espectáculo en el que ella había sido la protagonista fracasó estrepitosamente. Nadie pensó en compadecerla.
La joven había pasado toda su vida creyendo ser hija de Montand y ahora su mundo se derrumbó, obligándola a reconstruir su vida desde cero. Aurora Drossard se convirtió en el hazmerreír de toda Francia. Así terminó la larga y dramática saga que rodeó a Yves Montand y a la familia Drossard. El mundo había visto el ascenso de un niño de las calles de Marsella hasta convertirse en una leyenda francesa, un hombre que encantó a millones con sus canciones y películas, que amó con pasión pero con respeto, y cuya vida, a pesar de la fama y la fortuna, estuvo marcada por escándalos y desengaños. Yves Montand había sido un hombre de extraordinario encanto y decencia, pero ni él pudo escapar a la turbulencia del deseo humano, los celos y la ambición. Amó profundamente, respetó a las mujeres y mantuvo la lealtad donde otros podrían haber fallado. Su felicidad personal, aunque llena de pasión y amor, fue repetidamente desafiada por fuerzas fuera de su control. La fama, la atención pública y los a veces crueles giros del destino. Al final, la verdad prevaleció. Aurora Drossard no era su hija. La justicia, aunque tardía, confirmó lo que Montand siempre había sabido. Y aún así, la sombra de duda sembrada tantos años antes por la codicia y el engaño dejó su marca en la memoria pública. La reputación del cantante como caballero permaneció intacta, aunque momentáneamente empañada por falsas acusaciones. El legado de Yves Montand perduró a través de su música, sus películas y el amor que compartió con las grandes mujeres de su vida. Edith Piaf, Simone Signoret e incluso el breve y fatídico encuentro con Marilyn Monroe. Amó a su verdadera familia. Finalmente encontró la felicidad con Carole Amiel y cuidó con ternura de su hijo Valentin. En cuanto a Aurora Drossard, su mundo había sido construido sobre una ilusión. Pasó años creyendo ser hija de un gran artista, y ese sueño moldeó su juventud y ambiciones, pero la realidad la obligó a reconstruir su vida desde cero. El escándalo que había cautivado a París durante décadas se convirtió en una lección. La codicia, el engaño y la sed de fama pueden derrumbarse sobre quienes los manejan imprudentemente, dejando solo a la verdad para perdurar. Al final, la vida de Yves Montand, llena de amor, música, éxito y algunas pruebas amargas, permaneció como un testimonio de dignidad, encanto y del poder duradero del espíritu humano.